Ante la justicia tengo derecho. Acá puse un niñito, pero acá es niño, niña, ustedes saben, ¿eh? Nada especial. A participar de los procedimientos que me involucren. A ser escuchado, a considerar mi opinión. A tener un abogado. Nuestra ley de protección integral de niño y niña así lo establece en el artículo 31, inciso D. Y la ley nacional 2661 en el artículo 27 se establece el derecho del niño de participar en forma autónoma, independiente al de la representación de progenitores, siempre que haya un conflicto de intereses, participar con asistencia letrada. Acá yo le transcribí para que tengan, para que no sea, que me vayan escuchando y viendo también las filminas. Está la ley citada, la ley 2, número 16, ex 3820, protección integral provincial. El artículo 31 garantiza las garantías mínimas procesales de todo niño, de que se le garanticen los mismos derechos que se le garantiza a las personas adultas, con un plus de derechos protectorios, ¿sí? Inherente propio de la protección complementaria, que son sujetos titulares. El inciso D específicamente, ahí lo pueden ver, a la asistencia técnica letrada, especializada para la defensa de sus derechos, que es independiente, acá está la diferencia, de la representación promiscua, actual, anterior 59 del Código Civil, actual 103 del Código Civil. Nuestro artículo 27 de la ley establece, esta es la ley nacional, en los mismos términos, casi establece el derecho del niño a tener un patrocinio letrado. Aclara que en caso de carecer de recursos económicos, el Estado le deberá asignar de oficio un letrado patrocinante. Eso es lo que decía, le permite al niño, vamos a decir niño, pero no niño, niña, adolescente, niño, que no ha alcanzado la mayoría y que esté inmerso en un conflicto familiar, a participar en forma autónoma en un juicio con asistencia letrada. Acá, derecho del niño. La Convención de Derecho del Niño habla sobre el derecho de ser escuchado, que su opinión sea tenida en cuenta, de acuerdo a la edad y madurez del niño. Acá ya nos introducimos a la autonomía progresiva, ¿sí? La autonomía progresiva que está también incorporado en nuestro Código Civil en el artículo 26. El artículo 26 de nuestro Código Civil también, la segunda parte, si ven, en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, pueden intervenir con asistencia letrada. Puede, porque es facultativo. Puede ser facultativo, es una decisión del niño, si él lo solicita, si él lo desea. Puede ser que el juzgado lo solicite. Nos pasó en los juzgados de familia, nos pasó que pidieron que se designe un abogado del niño, ¿sí? La regla general es que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes. Pero en varios articulados, vamos a ir viendo, del Código Civil, permite que el niño se pueda presentar en forma autónoma, ¿sí? Independiente de sus progenitores. Bueno, el artículo 26 es tan importante, pero es importante para todo lo que es referente a la autonomía progresiva del cuidado de la salud. Podemos mencionar que se presume que el adolescente, esto quiero resaltar, porque en varios artículos del Código Civil habla del adolescente, el menor que ha cumplido 13 años de edad, como que en muchos de los supuestos, sin decir una edad, pero nos da una idea de que el adolescente tiene un determinado discernimiento y comprende los actos procesales que puede llegar a decidir actuar en forma autónoma, ¿sí? El adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir respecto a todos los tratamientos que no sean invasivos.
que no comprometan su estado de salud. Por eso le puse el dibujito ahí, cómo actuar si un adolescente quiere un piercing, no sé cómo se lee un tatuaje. Bueno, si se trata de un tratamiento invasivo que comprometa su estado de salud y ponga en riesgo su vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con asistencia de sus progenitores. En conflicto de ambos se resuelve teniendo en cuenta el interés superior sobre la base de opinión médica, ¿sí? Y a partir del último párrafo, que a partir de los 16 años el adolescente es considerado un adulto con respecto a las decisiones que tome respecto a su propio cuerpo. Uniendo estas tres normativas, y eso yo tengo, ya armé en el CIGET una plantilla, sin perjuicio que aclaro que cada vez que asisto a un adolescente, nunca patrociné a un niño menor de 13 años, la atiendo en forma personal, ¿sí? Pero en los escritos que señalo, la Convención de los Derechos del Niño, artículo 12, señalo los artículos de las leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes y el artículo 26, como base para presentarme con patrocinio, ¿sí? Nunca digo que me presento como abogada del niño, sí que le garantizo el derecho de ser oído y generalmente lo que solicitamos son medidas de guarda. Es decir, el niño sabe con quién va a estar seguro, el adolescente sabe con quién no quiere estar porque sabe que corre riesgo su integridad física, él no miente. Edad que debe tener el niño, esto la doctrina discute, porque la Convención de Derechos del Niño no establece ninguna edad, simplemente habla de la autonomía progresiva, el niño puede expresar su opinión, ser escuchado. En cada caso concreto se tiene que valorar la capacidad de discernimiento y comprensión, ¿sí? ¿Cuándo se debe designar? Las veces que intervine fueron por conflicto de intereses entre los progenitores con el representado, ¿sí? En función del interés superior, conviene que tengan asistencia letrada separada. Casos complejos, no fueron muchos, pero siempre cuestiones de abuso, ¿sí? Donde el niño manifiesta que quiere estar con la tía, que quiere estar con la abuela, que si bien su mamá le cuida, pero la pareja de su madre abusa del niño, ¿sí? El niño siempre dice la verdad. No le revictimizo, porque justamente mi patrocinio tiene una asistencia letrada especializada. Le digo que si le fijan audiencia, porque el juez en muchos de los casos fija audiencia, le digo, de ese tema no lo tenés que hablar. Esa situación lo vas a hablar en cámara Gesell. Le explico de qué se trata el testimonio en cámara de Gesell. Él ya va sabiendo, en los mejores de los casos, que venga y se asesore antes de que tenga una cámara Gesell, ¿sí? Esto es importante. La figura del abogado del niño no debe permanecer, estar en la órbita de influencia de algunos de los progenitores. Es decir, que un progenitor acuerde los honorarios del abogado no garantiza la autonomía y imparcialidad del representante, ¿no? La designación del abogado del niño es un derecho de que tiene cada niño, de ser oído, de tener una asistencia técnica letrada especializada, y por parte de los juzgados es una facultad, es una que deriva del principio de tutela judicial y oficiosidad del artículo 706 y 709 del Código Civil y Comercial. Es decir, a nosotros nos pasó cuando intervenía como defensora civil, porque antes fui convocado 2 años, trabajé en las defensorías civiles antes de que se ponga en funcionamiento la Defensoría de Violencia, que fue hace poco, fue en junio del 2017. En ese caso tuvimos un caso complejo de salud, de que estaba en riesgo la vida de un niño que padecía leucemia, que no quería seguir con los tratamientos médicos, estaba muy influenciado por los padres,
porque vivía en el interior, muy lejos, y tenía que venir al hospital y le resultaba muy costoso. Y después de hacer su tratamiento, él se sentía muy mal y devolvía, eso nos contaba, devolvía todo el viaje porque le quedaba muy lejos del centro de salud. Y también nos contaba de que en Brasil, tenía una médica que seguramente que usaba una medicina alternativa. En ese momento estaba la doctora Alegre. Yo intervine como ministerio complementario, tuve que dictaminar sobre la procedencia o no de continuar con el tratamiento médico. La doctora Esperanza, como le solicitaron que intervengan como abogada del niño. Y otro ministerio, la doctora Barque, intervino en representación de los padres. Lo que logramos fue consensuar y fue un consentimiento informado, es simplemente informar y tratar de que conozca que era necesario, digamos, para conservar la vida de ese niñito, de ese adolescente, era necesario que él continúe con sus estudios médicos. Y lo logramos. Lo que le voy a decir que el abogado del niño coexiste con la figura del Ministerio Público Complementario y Principal previsto en el artículo 103. Bajo pena de nulidad relativa no puede no intervenir el Ministerio Complementario. Y en eso ya lo adelantó la doctora Carballo, que ustedes no cuentan con muchos defensores como para que ocupe esta figura del abogado del niño, porque sí o sí tienen que actuar cuando hay interés de los niños, tienen que actuar como ministerio complementario o ante la inacción de un progenitor, lo tienen que hacer en carácter de ministerio principal, ¿sí? También acá tenemos el tutor especial, el 109. Lo que quería resaltar de este artículo del 109, que el inciso A, cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes, si el representado es un adolescente, acá marca adolescente de vuelta, puede actuar por sí por asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor especial. El tutor especial representa al menor en caso de que no tenga la representación de los progenitores. El abogado del niño asiste, patrocina en cuestiones técnicas del derecho, brinda asistencia a través de su patrocinio. Defiende los derechos del propio niño sin sustituir la voluntad. Acá volvemos al artículo 26, que nos habla que, no obstante, cuando cuenta con edad y grado de madurez suficiente, puede ejercer por sí solo los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Y en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. El tutor especial que ya hablamos. Si es adolescente, puede el juez decidir que puede intervenir con asistencia letrada y prescindir de la figura de tutor especial, ¿sí? Acá en los alimentos, no sé si se ve, artículo 661. Mi idea es resaltar algunos artículos donde expresamente establece la posibilidad de que el menor de edad puede actuar con patrocinio letrado, ¿sí? Es simplemente no crear un debate con esta figura, sino resaltar el derecho de los niños, ¿sí? Legitimación. El progenitor que falta en la prestación alimentaria puede ser demandado por el otro progenitor en representación de su hijo, el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada, inciso B, subsidiariamente cualquiera de los parientes o el Ministerio Público. Es decir, que acá se faculta de vuelta al hijo con madurez suficiente, no habla adolescente, sino madurez suficiente, para actuar en los juicios como parte actora en los juicios de alimentos. El 608 también lo resalté, porque establece la declaración judicial de adoptabilidad del niño adolescente. El procedimiento que concluye con la declaración judicial de la situación de adoptabilidad requiere la intervención A, con carácter de parte,
del niño, niña, adolescente, si tiene edad y grado de madurez suficiente, quien comparece con asistencia letrada. Es decir, que en las adopciones, cuando tenemos una resolución que decreta el abandono de un niño, si tiene edad y grado de madurez suficiente, él lo puede pedir. Y puede ser, el Ministerio Público no puede intervenir con esta figura, pero se le puede otorgar un abogado especializado en la niñez. No tenemos reglamentación todavía, pero eso no quiere decir que no tengamos el derecho y que no le garanticemos al niño el derecho a asistencia letrada. Proceso de adopción, 617. Reglas de procedimiento, acá también inciso A dice, se aplican en el proceso de adopción las siguientes reglas. Son parte los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado. Si tiene edad y grado de madurez suficiente, debe comparecer con asistencia letrada. Este debe a mí me hizo ruido, porque acá no dice puede, dice debe. Con respecto a la administración de los bienes del hijo menor, 677. Representación, los progenitores que pueden estar en juicio por su hijo como actores y demandados. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. (678) también, si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie una acción civil contra un tercero, el juez puede autorizarlo a intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. Ya estoy terminando esta parte, así que no le voy no se aburran. El artículo 678, juicios contra los progenitores. El hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial si cuenta con la edad y grado suficiente de asistencia letrada. Lo más importante en todos los procesos en que intervengan los niños es que estos procesos sean transparentes e informativos. Tenemos que informar al niño. Por ahí no asumimos el patrocinio, pero sí le damos el derecho a que conozcan por qué están en la audiencia, por qué fueron citados, por qué tienen que ir a gabinete psicológico, porque van y preguntan. Al menos en mi defensoría tengo la particularidad de que van y preguntan. Tengo muchos adolescentes. Voluntario, como le explicaba, no podemos obligar al niño. Respetuosos, pertinentes, adoptados a los niños, incluyentes, no discriminatorios, apoyado en la información sobre todo, seguro y atento al riesgo. Si hay un niño, hay que tomar todos los recaudos. Responsable seguimiento y evaluación. Bueno, como yo le explicaba, en Misiones no está reglamentada la figura del abogado del niño, pero ahí yo buscando el año pasado pedí, hay varios proyectos. Está el diputado Ramírez, está en abril del año del 2018 quedó sin dictamen, sin sanción en la Comisión de Niñez. Tengo conocimiento que el defensor de los niños, el magíster Molina, también presentó un proyecto en legislatura, pero no fue aprobado. Los motivos, no sé, lo ignoramos, pero mientras tanto otras provincias sí reglamentaron la figura del abogado del niño. Tenemos a Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, que lo hicieron a través de convenios con colegios de abogados. Se llaman registros amigos de los niños, ¿sí? En Chubut, como no está reglamentada, ¿quién ocupa esta figura? El Ministerio Público. En Santa Cruz este registro del abogado del niño está en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, pero ¿quién termina interviniendo? Los defensores públicos. Acá voy a detener. Bueno, esa fue mi idea de señalar, digamos, todos los artículos del Código Civil
en que nos señala de que tiene derecho el adolescente, más que nada el adolescente, de tener una representación autónoma, independiente al de sus progenitores, cuando haya conflicto de intereses. Con respecto al proceso de violencia, es cautelar, yo le contaba, como tenemos un juzgado de violencia específico, una defensoría de violencia, se trabaja más profundamente en el sentido que hay mucha participación de la defensoría. Las denuncias de violencia pueden ser hechas por la propia víctima, por un tercero denunciante, que puede pedir reserva de identidad, ¿sí? Contra todo acto, omisión, abuso que restrinja la integridad física, menoscabe la integridad física, patrimonial, moral, sexual, la propia libertad de la víctima, ¿sí? Sea permanente o temporaria, constituya o no constituya un delito. Esa es. Y dentro del marco de lo que es el grupo familiar. Por eso decimos que violencia familiar vendría a ser todo lo que se produce en el seno de un matrimonio, una unión convivencial, descendiente algunas de los cónyuges, convivientes, ascendientes, colaterales, pero tiene que ser dentro del grupo familiar, ¿sí? Si es un tercero, digamos, ajeno, que no tenga un parentesco, ya no es violencia familiar y ya no, nuestra competencia escapa a nuestra competencia, ¿sí? ¿A dónde se pueden realizar estas denuncias de violencia familiar? Anda pasando un poquito. ¿A dónde se pueden realizar? La ley del artículo 1 establece que se puede realizar estas denuncias de violencia ante cualquier juzgado con competencia en familia o nosotros en nuestra casa con competencia violencia familiar, cualquier comisaría, ya sea comisaría de la mujer, juzgado de paz. Los juzgados de paz están trabajando maravillosamente, ustedes lo saben porque están en el interior. Esas ya vienen con las resoluciones de protección y el juez de violencia familiar acá en la primera circunscripción lo que hace las confirma, por ahí le solicita que a las partes que haga terapia psicológica y reduce un poco el tiempo, porque generalmente en los juzgados de paz ya por 6 meses, un año, dan la medida de prohibición de acercamiento. Acá como que cada vez se da por menos tiempo porque nos ha pasado que venían las partes y decían, no, ya está todo bien, quiero desistir de esta denuncia, fue un hecho aislado. Y bueno, de acuerdo a la gravedad del asunto, se va viendo y analizando el tiempo. Son provisorias, como sabemos, las medidas que se toman en el ámbito de la violencia familiar. Ante una fiscalía, las defensorías también podemos tomar denuncias por familiar, ¿sí? Otra situación, el artículo 2 habla que cuando se trata de menores de edad, incapaces, ancianos, ¿quién debe realizar esa denuncia? ¿Lo puede hacer los representantes legales o lo puede hacer también el Ministerio Público? Hay también una responsabilidad que tienen las defensorías, porque los niños, también el mismo artículo habla que los menores de edad y los incapaces pueden hacerlo en forma directa ante los organismos del artículo 1 de la ley de violencia, pueden radicar su denuncia de violencia familiar. En mi caso particular, generalmente van a acceso a la justicia que tenemos enfrente del Palacio, una Secretaría de Violencia que está a cargo del doctor Martínez, que es el organismo que toma la denuncia a los menores de edad, ¿sí? Las personas menores de edad. Toma la denuncia, generalmente adolescentes, después tiene la particularidad de tener un equipo interdisciplinario, ya viene con la evaluación del riesgo, pero viene acompañado con la psicóloga, con la asistente social a la defensoría. Dice, doctora, quiere solicitar tal cosa, lo puede atender al adolescente y se la atiende. Muchos casos son por violencia por parte de sus progenitores o parejas de sus progenitores, pero también tengo muchos casos de noviazgo. Eso no puede escapar, que vienen solos, sin la compañía de sus padres, niñas que vienen a manifestar, sí,
tengo la prohibición de acercamiento, pero este chico lo que está haciendo, está publicando videos íntimos por todas las redes. Ahí le patrocino, pido la intervención del fiscal de turno para que investigue y el juez, aparte de las medidas de prohibición de acercamiento, también le da intervención a la Fiscalía Penal. Esos son ejemplos, digamos, de cómo intervenimos en el proceso de violencia por los adolescentes, ¿sí? Sí, Luciana, no sé, seguimos nomás, eso más o menos. Sabemos los tipos de violencia, como le digo, verbal, psicológica, sexual, económica, física. Seguile, Lu. Lo que le decía, quién puede realizar la denuncia? La víctima, los familiares, un tercero ajeno al proceso, un vecino, alguien que se tome conocimiento del hecho de violencia, el denunciante obligado, que vendría a ser pueden ser los funcionarios públicos, los centros de salud, los de seguridad, públicos o privados, pueden realizar la denuncia, deben realizar la denuncia porque son terceros obligados. También se puede pedir la reserva de identidad, es decir, bueno, esa persona que no quiere que sepan intervenir en el conflicto del grupo familiar dice, yo quiero que se me reserve la identidad y su identidad viene en un sobre cerrado. ¿Sí? Seguimos, Lu. Bueno, lo que le decía, la naturaleza de la medida que tramita es una cautelar, tramita una audita aparte, porque son de carácter temporario y urgente. El procedimiento es especial, regulado por la ley propia que tenemos, la ley provincial número 14, número 6, y sobre todo se trabaja interdisciplinariamente. El juzgado de violencia cuenta con un equipo interdisciplinario, ¿sí? A veces de la denuncia nos surge el alto riesgo, entonces, previamente el juez lo que ordena hacer un informe de interacción familiar. Tiene su equipo, tiene un trabajador social que trabaja junto con las psicólogas del cuerpo médico, hacen visitas a los domicilios y son los que dan una evaluación del riesgo, si es alto, y de acuerdo a ello, si no se tomaron medidas antes, se toma la medida pertinente. Seguimos, Lu. Bueno, la finalidad de todos los procesos de violencia, del proceso en sí de violencia, como yo le explico, no resuelve el fondo de la cuestión. Siempre cuando asesoro le explico, esto no te va a resolver una cuestión que tenés que resolver en un divorcio, eh, en una comunicación y contacto. Lo único que hace, neutraliza la crisis, neutraliza el riesgo de que ocurra otro hecho de violencia. Lo que no queremos, ya cuando van al juzgado, porque hay un hecho de violencia, ¿sí? Pero queremos neutralizar ese riesgo y explicarle que, bueno, todas las otras cuestiones se pueden resolver y se deben resolver ante los jueces competentes, ¿sí? Seguimos. Las medidas, el artículo 4 de nuestra ley de violencia establece todas las medidas que puede solicitar el juez de violencia. La exclusión del hogar, la prohibición de acceso a acercamiento, guarda, restitución de pertenencias, medidas sociales como acompañamiento familiar por parte de un hogar de día, instituciones de salud, sociales, centros de ancianidad, alojamientos provisorios en instituciones, hogares de menores, ancianos, hogares para mujeres. ¿Sí? Y sobre todo en todas las resoluciones que saca el juzgado de violencia, se le exige el tratamiento psicológico. Esa es nuestra función también como Defensoría de Violencia. Le intimamos a que cumpla su tratamiento psicológico, no solo que nos traiga la constancia de certificado de que están realizando terapia, sino que un informe final. En algunos casos lo logramos, en otros solo tenemos la constancia de que está haciendo tratamiento psicológico. La idea es que tomen conciencia de que tienen que buscar ayuda, de que la violencia es una conducta aprendida, naturalizada, y que lo que tenemos que lograr es desaprender, que nuestros niños no sean violentos,
que no repitan las conductas de sus padres, de sus abuelos. Esa es la idea y por eso es fundamental la asistencia de especialistas en psicología, ¿sí? Seguimos. Bueno, este es lo que me gustó. Yo la verdad que saqué esta filmina del centro de capacitación que los armaron para una capacitación del juzgado de paz. Acá dice inicio de demanda. Acá no se inicia una demanda, simplemente es una denuncia. Esa denuncia, la ley dice que puede ser verbal o escrita, con o sin patrocinio. No hace falta, digamos. Generalmente el patrocinio después para que si faltó algo o el juez no evalúa el alto riesgo, es poner en conocimiento que sí hay una situación de riesgo, que sí hay una situación de violencia, que es necesario que se dicte determinada o cual medida de protección, ¿sí? La primera providencia, si de la denuncia no surge un hecho grave o no viene acompañado de una evaluación del riesgo, como las denuncias que vienen de acceso a la justicia, bueno, se piden audiencia, gabinete psicológico, también informe del servicio social, comisión médica tiene miles y miles de expedientes porque generalmente las primeras providencias le mandan a gabinete psicológico. Otra forma de ser oído el niño es a través de las entrevistas psicológicas, ¿sí? Hay audiencias, pero se trata de no victimizar tanto, no fijar tantas audiencias para los niños. Aparte por todo el trabajo que tienen las defensoras complementarias, ¿sí? Audiencias, acá, bueno, vemos audiencias psicológicas, servicio social, se puede fijar antes de una resolución una audiencia prevista en el artículo 5 de la ley de violencia. Y después tenemos la resolución de las medidas, que puede salir una exclusión de hogar, una prohibición de acercamiento, una guarda, restitución de menores, ¿sí? Estas medidas son provisorias. Cuando se trata de la situación de los niños, el juez de violencia trata de fijarla por un tiempo mínimo de 3 meses, ¿sí? En las otras cuestiones, sí, establece 6 meses. Cuando recién comenzábamos, todas las medidas eran de 1 año y venían y nos decían, no, quiero retirar la denuncia porque estamos bien, queremos apostar a la familia. Bueno, entonces eso se fue viendo y cada caso particular debe tener un análisis particular. Portadas hacen todo el diagnóstico, todas las pericias y la audiencia, y luego toman las medidas. Depende cada caso particular, porque hay veces que ya vienen con un diagnóstico de alto riesgo. Nosotros tenemos la suerte de tener acceso a la justicia enfrente del Palacio con una Secretaría de Violencia Familiar. Gustavo, sí, y que tiene un equipo interdisciplinario. Generalmente las denuncias que toman acceso y que realmente hacen una evaluación del riesgo y viene alto, ya sale la resolución. Ya sale la resolución de protección, ya sale la exclusión, la previsión de acercamiento. Después nosotros intervenimos si queremos, por ejemplo, o si la víctima tuvo que salir del hogar porque corría riesgo y tenemos que pedir una restitución del hogar, bueno, pedimos la restitución del hogar o a veces no quiere volver esa persona a esa casa, dice, no, yo quiero que me ayuden a restituir mis pertenencias. Y ahí tratamos de lograr también conseguir los elementos personales de trabajo, porque hacer una mudanza no nos dejan, porque justamente no resuelve el fondo de la cuestión. Que generalmente la gente, antes de iniciar un divorcio, antes de iniciar un alimento, antes de iniciar un cuidado personal, tenemos, pero es seguro, el expediente de violencia familiar en nuestro despacho. Entonces, lo hacen como previo y como estrategia legal muchas veces. No, te iba a decir, lo hacen como autofundado o providencia simple las medidas. No, después cuando se toman las medidas, sí, se funda, sí. Simple, pero lo que pasa que como son medidas Autovisto considerando resuelvo. Sí, resuelve. Yo traje uno acá. Inclusive lo que se está haciendo y se está trabajando muy bien a partir de... Hay cuestiones que directamente
tienen que ser tratadas como una protección de personas, ¿sí? Porque la denuncia es grave, muy grave, y realmente ya viene de un informe, por ejemplo, de un hogar de día, ya viene de un hospital, de que está en riesgo la vida de un niño. En esos casos, el juez Olmo Herrera también se inhibe, pero se funda su inhibición porque dice que tiene que tener un tratamiento integral, se declara incompetente y se va al juzgado de familia, pero toma medidas. ¿Qué quiere decir? Que le da intervención a la Dirección de Infancia del Ministerio de Desarrollo Social, le da intervención a los Ministerios de Salud. Si hay un problema de adicción, también a la nueva secretaría que me traje acá porque todavía no la aprendí, pero se le da intervención. Inclusive nos da participación a nosotros, la Defensoría, para que hagamos el oficio, compartamos las medidas que dispone el juzgado, ¿sí? Entonces es un Siempre el trabajo punto conjunto. sí, viste, es el peligro de la víctima y el debido proceso con eso, ¿viste? No, porque yo había, claro, con otros colegas que tomaban ese formato que estás comentando de que se reúnen de elementos, sí, sacando los casos evidentemente urgentes que vienen con informe de riesgo y demás, pero la línea sería, toman la denuncia, se producen los informes en las audiencias, después se toman las medidas. Nosotros vemos En los en casos que general, nos surge, sí, en los casos que nos surge palmario de que son urgentes. Se claro, pues manda, nosotros sí, vemos, por ejemplo, se que manda un tiene artículo una 5. persona, tiene una audiencia el mismo día que se presenta en el juzgado y sale con un montón de medidas, incluida la exclusión, la prohibición y demás, este, eh, por providencia simple que está integrada en el cuerpo del acta de audiencia inclusive, y ahí quedó todo. Entonces, son las dos formas por ahí de encararla y me parece mucho más saludable, digamos, la que estás comentando vos, que tenga ciertos elementos de apoyo y por solución fundada. Sí, inclusive cuando se inhibe porque remiten las actuaciones al juzgado de familia competente por tratarse de una Bueno, ahí cuando es protección de menor. persona, sí, ahí directamente se da intervención, no dejamos de dar intervención a los organismos pertinentes, porque el tiempo que pasa de un juzgado a otro también es un riesgo. Entonces, siempre es así. Le quería comentar cómo hacemos las exclusiones, que eso a partir cuando iniciamos hacíamos como todo, con mandamiento, hacíamos las exclusiones, nos poníamos en riesgo, nos íbamos al domicilio, nos sacaban hasta cuchillo más o menos. Realmente fue muy peligroso los primeros tiempos de cómo se hacía antes las exclusiones. Después, a fines del 2017, se hizo un convenio con la Dirección de Familia, con la Policía de Misiones de la provincia de Misiones, y entonces el juzgado, todo por sistema, el juzgado comparte la resolución a la Dirección de Familia y Género de la Policía. Trabajan realmente muy bien. Yo tengo el teléfono institucional de ellos, me lo dieron así, un día. Yo lo conseguí, no sé cómo. Entonces, cuando no tengo certeza de que se realizó la exclusión, yo saco una foto, le digo, ¿se realizó? Y ellos me dan la información en el momento, en el momento. O inclusive cuando hacemos restituciones de pertenencia. Hay veces que contada, tuve una última con una oficial de justicia que estaba malísimo. ¿Por qué se hace por oficina de mandamiento? Me dijo. Porque ameritaba que se haga por oficina de mandamiento, porque había un conflicto familiar terrible y teníamos que preservar a todo el grupo familiar. Pero si no se hace por policía, la policía va, acompaña a la persona que propone la víctima de violencia, porque ya tiene que cumplir la previsión de acercamiento, propone una persona para que esa persona, acompañada por la comisión policial, retire todas sus pertenencias. Eso es una particularidad que fuimos trabajando durante estos 3 años de que tiene en funcionamiento el juzgado y la defensoría. El tema del botón de pánico también, nosotros en el momento hacemos el escrito. Bueno, tenemos la suerte, realmente le cuento, de estar enfrente del juzgado de violencia.
Es chiquita nuestra defensoría, pero estamos enfrente. Entonces, unida y venida. Si necesitamos la instalación del botón de pánico, hacemos el escrito, hablamos en el juzgado y en la misma mañana le instalan. Y si no le pueden instalar, nos dicen, no, es imposible, pero que venga bien temprano. Ahí le decimos a la persona que está en riesgo, no tenga miedo, tiene que llamar al 911, tiene que dictar el 137, líneas de emergencia. Siempre le asesoramos para que no tengan miedo de que porque a veces vos podés tener botón instalado en tu celular, pero tenés un inconveniente, no tenés cargado tu celular, no tenés batería, ¿y qué haces? Entonces ellos tienen que saber que pueden recurrir a las otras líneas de emergencia provincial. ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Una de las consultas que tenía era, volviendo un poquito para atrás, que vi Sí, que decía que una de las violencias era económica. la económica es la que está presente en el 90% de los casos. Es increíble, por eso muchas veces se piden medidas de resguardo de los bienes en común o de particulares, digamos, y se pide la restitución de ciertos bienes, ¿sí? Lo que más se ve es violencia económica. El tema de alimentos le pasa como todos ustedes, la experiencia que tienen, que a veces no son dependientes de un organismo o de un empleador, y cómo cobramos los alimentos. Por más que pedimos, nos fija el alimento y cómo cobramos. Eso siempre está esa dificultad. Pero bueno, si te pide la persona que quiere alimento, hay que pedirlo, ¿sí? Nosotros le explicamos que después igual tiene que iniciar su expediente para que resuelva su cuestión de fondo, en un proceso que se va a valorar todo, el caudal económico, todas las pruebas de un proceso en sí, de alimentos, o de un divorcio, una comunicación en contacto, ¿sí? Siempre es la asesora, que la violencia no resuelve el problema, pero sí nos da un tiempo para poder enfriar la situación de riesgo, que la gente se estabilice y pueda iniciar sus demás trámites para resolver las cuestiones, la situación de los niños, para resolver sus situaciones personales. ¿Cómo actúan en los casos en que se presenta un padre solicitando ayuda porque su hijo adolescente es violento, es irrespetuoso, se quiere concubinar y no colabora en la casa, etcétera? Mira, eso siempre pasa, y le explicamos que la principal obligación es de los progenitores. Nosotros somos, la justicia lo único que puede hacer es dar intervención a los organismos específicos. Si hay un problema de adicción, se le da a esta secretaría que ya le traigo. Después le voy a pasar, porque hasta correo, mandamos los oficios por correo electrónico. Abordaje adicción emisiones. Es decir, que el oficio que sale para dar la intervención por adicción, lo firmamos, lo ordena el juez, por supuesto, lo firmamos y le mandamos por correo electrónico abordaje.adiccionemisiones@gmail.com. Porque últimamente, si usted ve en la página del centro, hubieran muchas reuniones interdisciplinarias con otros organismos independientes del Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, para ver cómo articulamos la mejor manera en esta situación de crisis de salud pública, digamos, ¿sí? Entonces trabajamos así, dando intervención a los organismos pertinentes. La verdad es que muchas veces nos quedamos con la sensación de no poder ayudar, pero bueno, es así. La primera responsabilidad y la solidaridad familiar tiene que pensar en casa y después ir ampliándose. Por supuesto, todos somos obligados ante una situación de riesgo de un niño. Es obligado en primer lugar la familia,
el Estado, el colegio. Los colegios realmente tienen un rol fundamental. Eso le quiero contar, que los docentes, los directores de colegio realizan la denuncia por violencia. Ahora estamos en una situación de que no sabemos cómo están nuestros niños. Nuestros niños están encerrados con su agresor. Eso es la verdad. Por eso necesitamos de las municipalidades, necesitamos de todos los centros, de los comedores necesitamos, la gente que está cerca de los barrios, toda esa situación, digamos, entre todos tratar de ser, ante una situación que conocemos, tenemos que dar intervención al organismo pertinente, ¿sí?